Muy bien, estamos en el curso de cultura guatemalteca y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 5. Estamos hablando en esta guía de lo que corresponde a la espiritualidad. Y si bien recuerda, respecto a la espiritualidad, hablamos de dos términos muy importantes. Algo que cabe resaltar respecto a este tema, y les decía, es necesario que tengamos una mentalidad abierta. Es es como una postura, por decirlo así, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, no lo comparto, pero lo respeto. Parte de la identidad cultural en Guatemala proviene de las creencias y la ideología religiosa. Como ustedes bien saben, pues en Guatemala predomina lo que es la Iglesia Católica. Claro está que el fervor, la identidad y la expresión de parte de los devotos no es con un enfoque solamente de entretenimiento, sino que es parte de su credo, de su devoción, pero desde el punto de vista turístico es tomado como un atractivo. En el caso de la población indígena también, ¿verdad? El área maya en Guatemala también con una serie de características pues que le identifican, ¿verdad? Que forman parte de esa identidad cultural. Tal es el caso de algunos rituales, danzas, ceremonias, sacrificios. De hecho, hablábamos también que parte de la espiritualidad la encontramos en las obras literarias, como en cuentos, leyendas. También lo vamos a encontrar en algunos versos, en algunas frases o música infantil. Lo vamos a encontrar en algunos mitos, adivinanzas, chistes, vamos a ver involucrado lo que es la literatura. Y ahí entraría parte de esa creencia. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, esta responde a las creencias que puede tener determinado sector de la población, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, vuelvo y repito, esto es visto como fervor. Yo les daba el ejemplo de las procesiones. Por ejemplo, las procesiones, la elaboración de las alfombras, por ejemplo, cuando hacen algunos rezos dentro de las capillas, por ejemplo, adornar o colocar flores en algunas capillas o iglesias o en sus afueras. Entonces, eso es parte del fervor, pero para el turista, mayormente el extranjero que no se identifica con esta ideología, simplemente lo ve como parte de un colorido, lo ve como parte de lo que es en sí la cultura de nuestro país. Entonces, tenemos que comprender ese punto de vista, ¿verdad? Y pues que en todas las actividades en Guatemala sabemos que desde el punto de vista cultural, pues se ve muy resaltado, se ve muy repercutido lo que son las costumbres, las tradiciones, las cofradías de la Iglesia Católica, las cofradías culturales, los convites también, y que forman parte de esa identidad y de esa creencia, de esa ideología religiosa. Entonces aquí vemos el origen, también dice que el folclore espiritual viene desde el punto de vista animalógico, se le conoce también, es también llamado como animalógico o de ánima, porque está enfocado al alma, se refiere a la expresión de las creencias en base a las emociones, en base a lo que siente, en base a su identidad desde el punto de vista religioso. Por ahí va el folclore espiritual. Y si bien recuerda, yo estuve agregando un link, que este es el mismo link en donde ingresamos a este y encontramos los 22 departamentos de Guatemala y encontramos desde el punto de vista folclor ergológico material, folclor social y encontramos el folclor espiritual mental de cada uno de los departamentos. Estamos hablando a nivel departamental, porque si ya nos involucramos a trabajar a nivel municipio, déjenme decirles que la información sería mucha y realmente abarcar todo ello es demasiado. Más de 300 municipios en Guatemala, creo que sería demasiada la información, pero aquí está en síntesis lo que nosotros podemos conocer y comprender respecto a los tres tipos de hecho o fenómeno folclórico que se repercute en todo el territorio nacional. El departamento de Guatemala, ahí no ha cargado tan bien, perdonen que no cargue, es mi internet. Entonces, ahí estaríamos, ¿verdad? Bueno, está el departamento de Izabal. Esto lo vimos en la clase anterior, vimos el folclore espiritual del departamento de Izabal. El departamento de Jalapa, también hablamos de la espiritualidad de Jalapa, de Suchitepeques también se habló.
Vamos a ver qué otros departamentos nos aparecen acá. Ven ahí que está cargando el material, sí está bastante lento. Santa Rosa, respecto a la espiritualidad de Santa Rosa, podemos ver, y algo muy importante también que yo les mencionaba es que en algunos departamentos la expresión folclórica va a ser más fuerte que en otros, ¿sí? En este caso, pues sabemos, ¿verdad?, de que por las características culturales, es decir, el tipo de población que se ubica en cada región, hace entonces aún más colorido desde el punto de vista cultural a la misma. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la ciudad capital, pues ustedes saben que en la ciudad capital las fechas más célebres o más memorísticas pues son para la feria y son para la Semana Santa, para el Corpus Christi también se hace mucha celebración. Entonces, no es tanto que en sí en la zona haya población indígena, sino es a nivel nacional esas celebraciones y la identidad pues se da de esa manera. Pero si comparamos la ciudad capital con el departamento del Quiché, claramente va a haber una gran diferencia en cuanto a expresión, puesto que en el Quiché en su mayoría la población es indígena. Entonces, respecto a la espiritualidad en este departamento, dice en la tradición oral sobresalen los cuentos Piel de asno, la tilosa, el vestido color de cielo y de suelo, María Relleno y las tres solteras. Entonces, esto ya se da cuenta es espiritualidad, pero desde el punto de vista literario. Entonces, vamos a ir viendo esas clasificaciones. El departamento de Zacapa, el ergológico, el social, y aquí aparece la espiritualidad en Zacapa. Entre las leyendas más importantes encontramos el Sisimite, el caballo que de que defecaba monedas de 25 centavos, la Llorona, el Duende y el Sombrerón. Entre los cuentos más importantes figuran el Pacto del Diablo, la princesa que cuidaba coches, el pájaro de siete colores, el árbol mágico del diablo y los 13 príncipes. Vea, identidad. Esto es parte de la ideología, de las creencias, por eso es que habla de una espiritualidad. El departamento de Huehuetenango, vimos en cuanto a su folclore ergológico, folclore social y en la espiritualidad de este departamento, dice vamos a ver si nos permite la lectura, porque no ha cargado bien. Dice, años atrás, estos personajes caracterizaban a ladinos representados por indígenas en donde se improvisaban chistes y actuaban bromas en idioma mam, alusivas a los ladinos burlándose de estos. Los actores vestidos con ropas ladinas y máscaras grotescas dramatizaban de manera sarcástica la forma de vida de los ladinos representaban personas que leían, escribían y tomaban fotos u otras cosas que se asumían como propias de los ladinos. También habían hombres indígenas que se vestían como mujeres ladinas. De esta forma, en la burla y en el chiste se profanaba la hegemonía y la criticaba la cultura de los ladinos, como si este escenario de actores y público limitado a los hablantes de MAM fuera el espacio para revertir en forma simbólica el poder y dramatizar aquello que se gozaba en la vida real. Entonces aquí vemos parte de la narración de esto, no hay mucho que hablar de la ideología religiosa en este departamento. Vamos a ver en este otro, dice, es el departamento se me fue, Jutiapa. En Jutiapa, ¿qué encontramos respecto a la espiritualidad? Vamos a ver dos más y ahí vamos a ir cerrando. En Jutiapa encontramos y dice, la actividad religiosa más importante la constituyen los rezos y las procesiones de las indígenas patronas. Se conserva la actividad religiosa del encuentro de los santos. Jutiapa es uno de los departamentos de mayor complejidad cultural en Guatemala, ya que su territorio sirvió de paso para los pueblos del altiplano central mexicano. La cultura del departamento está relacionada con formas culturales salvadoreñas, vea, por la ubicación geográfica también, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Dice, Jutiapa conservó una arraigada tradición oral que podría considerarse como un esclave cultural, en donde surgen y reproducen algunas tradiciones
orales, medievales y europeas. Una de las características de la tradición oral literaria de Jutiapa es lo extenso y bien narrado de los cuentos tradicionales. Vean, en el departamento de Jutiapa encontramos esto. Vamos a ver un departamento más. Quetzaltenango. En el caso de Quetzaltenango, respecto a la espiritualidad, dice: la literatura oral, en prosa se cuentan las leyendas de Sombrerón, La Llorona, El Cadejo, La Sigonaba, La Tatuana y las anécdotas y cuentos de Don Chevo. Y en la literatura oral en verso sobresalen las expresiones de romances como el romance de María de los Mercedes, el romance de Silvana y el romance del obrero del Cantel. Entonces se da cuenta, esto es ideología, es como forma de pensamiento. Eso es lo que tenemos que entender, que es la forma del pensamiento, las creencias a lo que se apegan y que estas creencias pues se han llevado a la manifestación a través de diferentes escenarios, como lo son rituales, como lo son algunos escenarios como procesiones, algunos escenarios como, por ejemplo, las alfombras, por ejemplo, algunas danzas, algunas ceremonias. Todo tiene que ver con una ideología. Entonces, por ahí va el folclore espiritual mental. Les dejo el resto de la presentación para que ustedes lean los demás departamentos y conozcan cuál es su folclore espiritual mental. Y también aquí tenemos en este material parte de esa identidad cultural. Entonces vamos a concluir viendo estos dos videos y luego voy a asignar la actividad que tenemos programada. Entonces, solo permítame, ahí está. Entonces, vamos a ver, ahí está el contenido teórico, acá están los dos conceptos. Ingresa a este link y encuentra información de los 22 departamentos y en estos otros dos links encuentra representada la identidad de la espiritualidad desde el punto de vista maya.